Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos la compatibilidad entre Cáncer y Virgo. En este video abordaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos creativos y cómo resuelven conflictos. Además, analizaremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones y concluiremos con recomendaciones para mejorar la relación entre Cáncer y Virgo. Cáncer, un signo de agua, se caracteriza por su sensibilidad, empatía y fuerte conexión emocional. Regido por la luna, Cáncer valora el hogar, la familia y la seguridad emocional. Por otro lado, Virgo es un signo de tierra, conocido por su pragmatismo, atención al detalle y deseo de orden. Regido por Mercurio, Virgo aprecia la lógica y la eficiencia. En términos generales, Cáncer y Virgo pueden tener una compatibilidad interesante gracias a su enfoque complementario hacia la vida. En esta serie, exploraremos cómo se manifiestan estas diferencias y similitudes en varias áreas de su relación. La conexión emocional entre Cáncer y Virgo puede ser profunda y enriquecedora. Cáncer busca un vínculo afectivo seguro y nutritivo, mientras que Virgo tiende a ser más analítico y reservado en sus emociones. Por ejemplo, imagina a Cáncer organizando una noche romántica en casa, con velas y su plato favorito, buscando crear un ambiente cálido y acogedor. A su vez, Virgo podría expresar su cariño a través de pequeños gestos prácticos, como ayudar a Cáncer con tareas del hogar o planificar juntos un proyecto. Esta diferencia puede resultar en una comprensión mutua de las necesidades emocionales. Cáncer valora la atención y el cuidado de Virgo, mientras que Virgo aprecia la calidez y el apoyo emocional que Cáncer brinda. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir cuando Cáncer siente que Virgo es demasiado crítico o distante. Por ejemplo, si Cáncer comparte sus sentimientos sobre un problema personal y Virgo responde con un análisis lógico en lugar de empatía, Cáncer podría sentirse herido por la falta de conexión emocional. Esto puede llevar a una situación en la que Cáncer sienta que su sensibilidad no es comprendida, mientras que Virgo podría sentirse frustrado por lo que percibe como una tendencia de Cáncer a ser demasiado emocional o dependiente. En cuanto a la comunicación y el afecto, Cáncer tiende a ser más expresivo y emocional. Imagina a Cáncer enviando mensajes dulces durante el día o sorprendiendo a Virgo con un detalle significativo. Virgo, por su parte, muestra su amor a través de acciones concretas y organizadas, como planificar una salida especial o ayudar a Cáncer en momentos de necesidad. Aquí, el conflicto puede surgir si Cáncer considera que la forma de mostrar amor de Virgo es demasiado fría o lógica, mientras que Virgo podría sentirse abrumado por las emociones intensas y a veces impredecibles de Cáncer. La compatibilidad sexual entre Cáncer y Virgo puede ser satisfactoria, aunque puede presentar algunos desafíos. Cáncer busca una conexión emocional profunda y romántica en la intimidad, mientras que Virgo aporta un enfoque más práctico y detallista. Virgo puede disfrutar de crear un ambiente cómodo y ordenado, mientras que Cáncer puede buscar la pasión y la conexión emocional en el acto. Sin embargo, un conflicto puede surgir si Cáncer siente que Virgo es demasiado crítico o distante en el ámbito sexual, mientras que Virgo podría considerar que Cáncer es demasiado emocional o exigente, lo que puede afectar su intimidad. En resumen, la relación entre Cáncer y Virgo tiene un gran potencial para ser enriquecedora si ambos logran valorar y equilibrar sus diferencias. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Cáncer y Virgo, pasemos a ver cómo se comportan en el contexto familiar. En la familia,
Cáncer tiende a ser el protector y el que busca la armonía, mientras que Virgo aporta un enfoque práctico y analítico. Por ejemplo, Cáncer podría ser el que organiza las reuniones familiares, asegurándose de que todos se sientan bienvenidos y amados, creando un ambiente cálido y acogedor. Su enfoque emocional permite que los demás se sientan cómodos expresando sus sentimientos y necesidades. En contraste, Virgo se enfocará en los aspectos logísticos y de organización, asegurándose de que todo esté en orden y que las actividades familiares fluyan sin problemas. Esto podría incluir la planificación de actividades y la gestión de los detalles, como asegurarse de que haya suficiente comida y recursos para todos. Sin embargo, pueden surgir conflictos si Cáncer siente que Virgo es demasiado crítico o distante. Por ejemplo, si Cáncer busca apoyo emocional durante un momento difícil y siente que Virgo responde con un enfoque analítico y lógico, Cáncer podría percibir esto como falta de empatía. Por su parte, Virgo podría frustrarse si siente que Cáncer es excesivamente sensible o reacciona de manera emocional en situaciones que requieren un enfoque más práctico. El apoyo mutuo es esencial en esta relación, ya que Cáncer puede enseñar a Virgo a valorar más las emociones y la conexión familiar, mientras que Virgo puede ayudar a Cáncer a ver la importancia de la organización y la planificación en la vida familiar. Juntos pueden crear un hogar donde la estabilidad y el cariño estén en equilibrio, asegurando que todos los miembros de la familia se sientan apoyados y comprendidos. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Cáncer y Virgo, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de amistad. Como amigos, Cáncer y Virgo pueden disfrutar de una relación enriquecedora, ya que ambos valoran la lealtad y la confianza. Cáncer busca conexiones profundas y significativas, mientras que Virgo prefiere la calidad en sus amistades. Por ejemplo, Cáncer podría proponer actividades que fomenten la cercanía, como una noche de películas en casa o una cena íntima, buscando crear un espacio seguro para compartir sentimientos. Virgo, por su parte, podría disfrutar de actividades más estructuradas y educativas, como asistir a talleres o eventos culturales, aportando su enfoque analítico a la relación. A pesar de estas diferencias, ambos signos pueden encontrar un terreno común en su aprecio por la sinceridad y el apoyo mutuo. Imagina un día en que Cáncer y Virgo decidan colaborar en un proyecto de voluntariado. Cáncer podría encargarse de motivar a otros y de crear un ambiente positivo, mientras que Virgo se enfocaría en los detalles organizativos, asegurándose de que todo funcione sin problemas. Esta combinación puede enriquecer su amistad, permitiendo que ambos compartan sus talentos y aprendan el uno del otro. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Cáncer percibe que Virgo es demasiado crítico o reservado en su forma de ser. Si Cáncer está emocionado por compartir una experiencia personal y siente que Virgo responde con un enfoque excesivamente lógico o crítico, esto podría llevar a Cáncer a sentirse herido o incomprendido. Por otro lado, Virgo podría frustrarse si Cáncer tiende a ser demasiado emocional o impulsivo en ciertas situaciones, sintiendo que no se están tomando en cuenta los aspectos prácticos. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Cáncer y Virgo, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el trabajo, Cáncer y Virgo pueden formar un equipo efectivo si logran combinar la empatía y la intuición de Cáncer con la organización y el enfoque detallado de Virgo. Por ejemplo, en un proyecto grupal, Cáncer podría ser el encargado de mantener un ambiente de trabajo positivo y motivador, creando un espacio donde todos se sientan valorados y escuchados. Mientras tanto, Virgo se encargaría de los detalles y la logística, asegurando que cada paso del proyecto esté bien planificado y ejecutado.
La productividad puede ser alta cuando ambos colaboran, ya que Cáncer aporta creatividad y sensibilidad, mientras que Virgo se enfoca en la eficiencia y la precisión. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir en la gestión de las tareas y el ritmo de trabajo. Cáncer podría desear tomarse su tiempo para construir relaciones y fomentar un ambiente armonioso, mientras que Virgo podría querer avanzar rápidamente, centrándose en los resultados. Esto podría llevar a tensiones si Cáncer siente que Virgo no está considerando el bienestar del equipo, o si Virgo siente que Cáncer se está distrayendo de los objetivos. Para una relación laboral efectiva, ambos signos deben aprender a apreciar y respetar sus enfoques diferentes. Cáncer puede ayudar a Virgo a comprender la importancia de la conexión emocional y la comunicación en el trabajo, mientras que Virgo puede ofrecer a Cáncer herramientas y estrategias para organizar y priorizar tareas. Juntos, pueden formar un equipo equilibrado que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades, logrando un entorno laboral productivo y positivo. Habiendo comprendido cómo se relacionan Cáncer y Virgo en el entorno laboral, ahora pasemos a analizar su compatibilidad en proyectos creativos. En este ámbito, Cáncer y Virgo pueden formar un equipo altamente efectivo, complementando sus habilidades de manera única. Cáncer aporta su intuición emocional, creatividad y una perspectiva imaginativa, siendo capaz de inspirar ideas que conecten a un nivel profundo. Por otro lado, Virgo aporta su atención al detalle, pensamiento analítico y una inclinación por la organización, asegurando que las ideas se desarrollen de manera práctica y metódica. Esta combinación puede resultar en proyectos que no solo son artísticamente valiosos, sino también ejecutados con precisión y eficacia. Por ejemplo, si Cáncer y Virgo están trabajando en la creación de una campaña publicitaria, Cáncer podría proponer conceptos creativos que apelen a la emoción del público, mientras que Virgo se encargaría de la planificación estratégica y de los aspectos logísticos, garantizando que cada elemento esté bien estructurado y sea coherente. Juntos, pueden crear una campaña que no solo emocione a la audiencia, sino que también sea efectiva y bien organizada. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Cáncer siente que Virgo es demasiado crítico o práctico, lo que puede limitar la expresión creativa. Imagina que Cáncer presenta una idea que, aunque es innovadora, puede no ser completamente viable desde un punto de vista logístico. Virgo podría insistir en realizar ajustes que parecen ahogar la creatividad de Cáncer, generando tensiones. Por otro lado, Virgo podría frustrarse si Cáncer se aferra a ideas que carecen de viabilidad práctica, sintiendo que no se están considerando adecuadamente los detalles necesarios para el éxito del proyecto. Para manejar estos conflictos, es crucial que ambos signos reconozcan y respeten el valor de las aportaciones del otro. Cáncer puede beneficiarse al ser más receptivo a las sugerencias prácticas de Virgo, mientras que Virgo puede aprender a valorar y explorar las ideas audaces de Cáncer, buscando un equilibrio entre creatividad y viabilidad. Juntos, pueden formar un equipo creativo dinámico que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Cáncer y Virgo en una relación colaborativa, veamos cómo esta dinámica se traduce en el entorno de la resolución de conflictos. En este aspecto, Cáncer tiende a abordar los problemas de manera más emocional e intuitiva, buscando una solución que no solo resuelva el conflicto, sino que también mantenga la armonía en la relación. Por su parte, Virgo adopta un enfoque más analítico y práctico, prefiriendo analizar los problemas de manera lógica y detallada antes de tomar decisiones. Por ejemplo, si Cáncer y Virgo tienen un desacuerdo sobre la dirección de un proyecto, Cáncer podría expresar sus sentimientos de manera abierta, buscando empatía y entendimiento. Virgo, en cambio, podría preferir desglosar el problema en partes manejables y evaluar las soluciones desde un punto de vista lógico.
Esta diferencia en sus enfoques puede generar tensiones si no se manejan adecuadamente. Un punto de conflicto puede surgir si Cáncer siente que Virgo es demasiado frío o distante en la resolución de problemas, mientras que Virgo puede considerar que Cáncer es excesivamente emocional o subjetivo. Por ejemplo, si Cáncer prioriza la armonía sobre la lógica, podría evitar confrontar problemas directamente, lo que puede frustrar a Virgo, que prefiere abordar los conflictos de forma directa y eficiente. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es importante que Cáncer y Virgo reconozcan y valoren sus diferentes enfoques. Cáncer puede beneficiarse al ser más objetivo y permitir que el análisis lógico de Virgo guíe la resolución de problemas. Por otro lado, Virgo puede aprender a apreciar la sensibilidad emocional de Cáncer y la importancia de la empatía en las relaciones. Al combinar la intuición emocional de Cáncer con el enfoque racional de Virgo, pueden encontrar soluciones efectivas que mantengan la armonía y la estabilidad en su colaboración. Después de explorar la compatibilidad entre Cáncer y Virgo en la resolución de conflictos, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de los viajes. Cuando se trata de viajes o aventuras, Cáncer y Virgo pueden tener estilos diferentes pero complementarios. Cáncer, con su amor por la intimidad y la conexión emocional, tiende a buscar experiencias que fortalezcan los lazos familiares o amistosos. Por ejemplo, Cáncer podría preferir destinos acogedores, donde pueda disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad, como una cabaña en el bosque o una playa serena. Por otro lado, Virgo, con su enfoque en la planificación y la atención a los detalles, prefiere asegurarse de que todo esté organizado y que cada aspecto del viaje se lleve a cabo sin problemas. Virgo se encargará de que haya un itinerario claro, asegurándose de que cada actividad esté bien planificada y que no falten los suministros necesarios. Juntos pueden equilibrar la emoción de la aventura con la estabilidad y la comodidad. Cáncer puede inspirar a Virgo a relajarse y disfrutar del momento, mientras que Virgo puede ayudar a Cáncer a tener una experiencia más estructurada y sin sorpresas incómodas. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Cáncer siente que la necesidad de Virgo por la planificación limita su espontaneidad y capacidad de disfrutar el viaje. Por ejemplo, Cáncer podría frustrarse si Virgo insiste en seguir un itinerario rígido y no permite cambios o aventuras improvisadas. Por otro lado, Virgo podría sentirse incómodo si Cáncer toma decisiones impulsivas que podrían poner en riesgo la organización del viaje. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos signos encuentren un equilibrio entre la aventura y la planificación. Cáncer debe aprender a apreciar la importancia de una buena preparación para evitar problemas durante el viaje, mientras que Virgo puede beneficiarse al ser más abierto a la espontaneidad y a disfrutar de las sorpresas que Cáncer trae al viaje. Al combinar la energía emocional de Cáncer con la organización meticulosa de Virgo, pueden crear experiencias de viaje enriquecedoras y bien equilibradas. Habiendo entendido cómo se relacionan Cáncer y Virgo en los viajes y aventuras, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en la relación económica. En una relación económica, Cáncer y Virgo pueden tener enfoques complementarios. Cáncer, con su inclinación hacia el hogar y la seguridad emocional, puede aportar una perspectiva que prioriza el bienestar familiar y la estabilidad. Por ejemplo, Cáncer podría estar dispuesto a gastar en mejoras para el hogar o en experiencias familiares significativas. Por otro lado, Virgo, con su enfoque en la organización y la planificación financiera, se encargará de que las finanzas estén bien controladas y que cada gasto tenga un propósito. Virgo podría elaborar un presupuesto sólido, gestionar los ahorros y asegurarse de que los gastos estén alineados con objetivos a largo plazo. Esta combinación puede ser beneficiosa si ambos logran equilibrar el gasto y la administración financiera.
Cáncer puede inspirar a Virgo a ser más generoso y a disfrutar de las recompensas de su trabajo, mientras que Virgo puede enseñar a Cáncer la importancia de la planificación financiera y la prudencia. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Cáncer siente que Virgo es demasiado estricto en el manejo del dinero, limitando su capacidad para disfrutar del presente. Por ejemplo, Cáncer podría frustrarse si Virgo insiste en ahorrar excesivamente y no gastar en experiencias significativas. Por otro lado, Virgo podría sentir que Cáncer es imprudente con el dinero y que su tendencia a gastar en impulsos puede poner en riesgo la estabilidad financiera. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos encuentren un equilibrio que permita disfrutar de la vida sin comprometer la seguridad financiera. Cáncer debe aprender a apreciar la importancia de una planificación financiera sólida para asegurar un futuro estable, mientras que Virgo puede beneficiarse al ser más flexible y dispuesto a explorar oportunidades que Cáncer trae al ámbito financiero. Al combinar la sensibilidad y el cuidado de Cáncer con la estabilidad y el enfoque práctico de Virgo, pueden crear una gestión financiera equilibrada y satisfactoria. La compatibilidad entre Cáncer y Virgo puede ser profundamente enriquecedora si ambos logran apreciar y equilibrar sus diferencias. Cáncer aporta sensibilidad, cuidado y un enfoque en la conexión emocional, mientras que Virgo ofrece organización, pragmatismo y un compromiso hacia la estabilidad. En el amor, la familia, la amistad y el trabajo, estas diferencias pueden presentar desafíos, pero también pueden convertirse en una fuente de fortaleza y crecimiento mutuo. La clave para una relación exitosa entre Cáncer y Virgo radica en la comunicación abierta, el respeto mutuo y la disposición para encontrar un equilibrio entre las necesidades y enfoques de cada uno. Es esencial que Cáncer valore la planificación y la estructura que Virgo proporciona, mientras que Virgo debe reconocer la importancia de la conexión emocional y la seguridad que Cáncer busca. Aprovechar las fortalezas de cada uno y abordar los puntos débiles con comprensión y apoyo puede llevar a una relación satisfactoria y duradera entre estos dos signos. Al trabajar juntos, pueden construir una conexión sólida que combine el amor y la seguridad emocional con la organización y el enfoque práctico.